Buenas tardes a todos muchachos, mi nombre es Enrique Vergara, también es un placer saludarlos. Y el día de hoy realmente quiero, digamos, mostrarles mi configuración de manera rápida, unas extensiones que realmente utilizo en mi día a día. Y no voy a poder abundar realmente en todas las extensiones, pero sí les voy a dar un listado de todas las cosas que utilizo frecuentemente, de las herramientas que utilizo en Visual Studio Code. Listo. Y voy a descargar primero un proyecto que tengo yo en mi GitHub, les voy a compartir. Y vamos a abrir uno que tengo por aquí. Por ejemplo, este. Puede ser este. Vamos a descargarlo aquí. Listo. Vamos a darle aquí. Y vamos a extraerlo aquí. Listo, ya lo tenemos en el escritorio. Y voy a abrir Visual Studio Code. Simplemente les quiero mostrar. Bueno, esta aplicación fue alguna aplicación que desarrollé, digamos, en algún momento. Vamos a cerrar esto. Sigo de cerrar todo. Ok. Fue una aplicación, una página web que en algún momento desarrollé por allá en 2021 para una empresa que estaba trabajando. Y hace tiempo no la utilizaba. Entonces, cuando usted descarga Visual Studio Code, muchas veces si tiene un proyecto nuevo en el escritorio y arrastra una carpeta realmente acá, muchas veces le va a poner este mensajito y este mensaje se refiere a que, digamos, le pregunta si uno quiere confiar en los autores realmente de, de ese proyecto. Listo, simplemente le damos en sí. Y aquí yo tengo, digamos, varios proyecticos. Bueno, no, realmente no tengo aquí, digamos, código de CSS, tengo código de JavaScript. Entonces, me va a servir un momentico para, digamos, explicarles un poquito todo, ¿listo? Entonces, el día de hoy voy a utilizar bueno, esta carpetita como ejemplo para poder mostrar las configuraciones que utilizo en Visual Studio Code. Entonces, adicionalmente a este proyecto, también voy a mostrarle unas configuraciones básicas, porque cuando nosotros instalamos, digamos, Visual Studio Code, desde un comienzo, pues cuando creamos código y digamos, por ejemplo, damos un tab, por ejemplo aquí, le doy un tab, y al inicio, este añade 4 espacios. Entonces, yo lo prefiero de 2, así que vamos a abrir las configuraciones. Entonces, para abrir las configuraciones en Visual Studio Code, podemos presionar F1, se abre esta ventana, y aquí nosotros podemos escribir comando settings, ¿cierto? Settings. Hay dos formas de configurar Visual Studio Code. Una es utilizando la interfaz de usuario, o UI, que son básicamente una serie de botones, ¿cierto? Preguntas que ustedes pueden añadir, y la forma en la que personalmente prefiero, porque a veces es un poco más rápida, y de nuevo presionamos F1 y escribimos settings otra vez. Ok, esta. No esta que viene por defecto, sino estas configuraciones simplemente. Listo, que se dice settings.json. Esas son las configuraciones que les voy a mostrar. En realidad eso aparece por defecto porque ya lo tenía configurado, pero no se preocupen, voy a eliminar todo esto y voy a crear mis propias configuraciones de nuevo. Simplemente se crea un objeto JSON y aquí colocan sus configuraciones. Por ejemplo, una configuración que quiero añadir justo ahora es una que se llama tab sign. Esta que ustedes ven acá. Y como pueden ver, él añade 4 por defecto. Esos son los 4 espacios que ustedes ven acá. Por ejemplo, yo le doy un tab. Mire que hay 4 espaciecitos. Entonces yo lo prefiero de 2. Entonces, y sí, lo guardo. Listo. Y vamos a probarlo. Y mire que ya tiene 2 espaciecitos.
Listo. Para acercar o alejar Visual Studio Code, nosotros podemos utilizar control más o control menos para alejar. Y esto lo que hace es básicamente con añadir una configuración dentro de settings que se llama Windows Sublevel, por ejemplo esta. Hay una que se llama Windows. Y aquí, por ejemplo, ven que me da 0, ¿cierto? Porque es por defecto. Entonces ustedes pueden cambiar este número, por ejemplo, un 1, es lo que vemos habitualmente. O, no, 0 lo que vemos habitualmente, ¿cierto? Que es para engrandecer, ¿cierto? Y digamos, esta es la configuración de ese es un level, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos modificar 1, luego 2, luego 3 y así. Esto se controla básicamente con el control más y el control menos, o con un zoom adecuado, listo, un 3 por ejemplo. Entonces, ya tenemos los espacios de 2 como pueden ver. Bueno, voy a colocarle 3 para que ustedes lo vean bien. Miren. Bueno, otra configuración que les voy a mostrar, bueno, voy a dejarlo así. Es que cuando tenemos un código demasiado extenso, voy a mostrarles, por ejemplo, este. Por ejemplo, este, miren. Y escribimos una línea de código bastante larga. Supongamos que, miren, esta línea es de esta forma. Por ejemplo, yo voy a copiar esto, voy a darle esto aquí, control B, control B. Y miren que este código, por ejemplo, es muy largo y miren que me toca correr todo esto, ¿cierto? Para venir con el scroll, digamos, si quiero trabajar en la misma lineacita. Entonces, si yo quisiera leer si yo quisiera leer toda esta línea de código, me toca mover. Es decir, yo no prefiero esta forma de ver código por lo general cuando escribo. Yo prefiero que abarque una línea de bajo, pero que sea con la misma línea de código. No sé si me hago entender, ya les voy a mostrar. Entonces, esto se le conoce como un word wrap. Entonces, pueden buscarlo de esta forma. Y bueno, aquí no se me concatena, pues no se me autocompleta. Pero básicamente si yo le doy 2 puntos, entonces miren que aquí, digamos, eso le van a colocar ustedes on off, por defecto está en off. Pero si le colocamos en on y guardamos, van a ver ahora que la línea de código que ustedes tienen, que yo había escrito aquí, ¿cierto? Miren, es la línea 5, pero se coloca debajo. Entonces ya yo no tengo que scrollear. Básicamente si yo escribo mucho, miren que yo ya no tengo que, y si le doy más, miren que ya yo no tengo que scrollear esta parte de aquí abajo para moverme, sino que él me trabaja en la misma línea de código, pero ya puedo ver todo el código. Y eso lo utilizo mucho porque a mí no me gusta estar, digamos, scrolleando y viendo este código para allá, ¿me entiendes? Entonces, esta es una de las herramientas que utilizo. Por ejemplo, aquí en un archivo de JS, quiero escribir, por ejemplo, aquí un H1. Él no me da, mire que no me da la extensión de M, no me da autocompletado, ¿cierto? Mira que este H1 en el archivo JS no me da autocompletado. Entonces, otra configuración que yo utilizo mucho, realmente cuando estoy trabajando con JavaScript, aquí dentro de set.json es esta propiedad llamada m.includeLanguage y luego, miren que esto me lo coloca, bueno, aquí realmente tendría que colocarle JavaScript, realmente trabajo con JavaScript. Vamos a darle aquí y le voy a escribir JavaScript y 2 puntos. Bueno, esto es 2 puntos. JavaScript. Y le voy a colocar React. Perdón. Ok. Si ustedes quieren, lo van, digamos, haciendo paso a paso conmigo. O si no quieren, pues pueden ver el videito después y ya se dan cuenta cómo son todas estas configuraciones. Y esto no es exclude, sino include. Realmente include un lenguaje que sería el de Java para trabajar con React. Entonces, esto lo que hace es que desde archivos JS, por ejemplo, yo por ejemplo le escribo H1 y miren, mire que ya me da esta sugerencia de M, le doy un Enter y lo autocompleta. Esto, por ejemplo, aquí también puedo, digamos, escribir los autocompletos de M. Por ejemplo, si yo escribo aquí H1, a ver, con step play,
y le doy control espacio, él también puede autocompletarlo. Miren que está, lo autocompleta. Entonces, esto es bastante útil, esta configuración es bastante útil si eres desarrollador de JavaScript básicamente, porque hay veces en las que el backend necesita, digamos, devolver estos templates. Por ejemplo, si van a enviar un email o vas a enviar un texto a un mensaje de texto, probablemente vas a tener que escribir código en HTML, por ejemplo, y bueno, esto ayuda bastante. Esto vendría a ser mis configuraciones básicas, de las más sencillas, las que siempre añado en cualquier editor de Visual Studio Code, pero bueno, aparte de esto, voy a cerrar esto. Ok. También voy a mostrarles las extensiones o temas que por lo general añado dentro del Visual Studio Code. Vamos a venir aquí en la sección de extensiones y ustedes saben que aquí nosotros podemos instalar temas y también podemos añadir funcionalidades. Pero lo primero que hago cuando, digamos, instalo una nueva instancia de Visual Studio Code es instalar un programa o, bueno, una extensión llamada Material Icon. Esto es básicamente para cambiarle los iconos, o como pueden ver como pueden ver ustedes aquí, miren que Visual Studio Code tenemos estas carpetas que lucen como flechas y adentro hay unos archivos con iconos, pero no lucen muy bien y a algunos no les gusta, pero para poder repararlo o cambiarlo realmente, pueden venir aquí, buscan Material Icon Theme y en esta y vamos a darle aquí en instalar. Mira, tiene 12 millones de descargas, pueden ver que se utiliza mucho. Y esto le va a salir esta ventana y aquí pueden, digamos, escoger esa que dice material icon continuo. Vamos a activarla aquí. Bueno, entonces vamos a ir a editor y vamos a ver que tenemos carpetas nuevas. Miren que como luce esto ahora. Y bueno, también los archivos le cambian los iconos. Por ejemplo, aquí si yo creo un partial, una nueva carpetita, bueno, un nuevo archivo que sea .babel. Mire que le añade a todas las configuraciones o todos los archivos que ustedes, digamos, digamos, creen, él les va a crear un icono y es bastante útil. ¿Listo? Tenemos herramientas de desarrollo porque de esa forma podemos, digamos, diferenciar un poco. Entonces, esto es en cuanto a los iconos, ¿cierto? Pero en cuanto a la apariencia del editor, por lo general, yo siempre lo dejo con su apariencia por defecto, pero si a usted no les gusta y quieren algo diferente, por lo general, digamos, esos temas que yo los tiendo a instalar, digamos, por ejemplo, yo utilizo material. Bueno, entonces yo utilizo este y este tema, este material team puede combinar bastante bien, digamos, con los iconos, con este, digamos, material icon team, y que no es lo mismo, pero sí están relacionados, están basados en un mismo diseño. Y luego ese tema material team trae un conjunto de temas que ya vamos a ver, espero que esté instalando. Pero, bueno, por ejemplo aquí, si yo le doy ahí donde dice seleccionar el color del tema, entonces este conjunto de temas que pueden ver, digamos, pueden, digamos, tener diferentes temas, de colores oscuros y claros. En mi caso yo siempre escojo este, que se llama Material Thin Ocean o Ocean High Contrast. Si yo le doy un Enter, puede ver que todo el escritor, bueno, todo el editor este cambia de colorcito. Y este es el que utilizo habitualmente, ¿listo? Cuando estoy, digamos, desarrollando. Ahora otra cosa también, si ustedes también están desarrollando o programando en su editor y están cambiando de ventana y quieren todo el editor que abarque toda su pantalla, pueden presionar F11 y miren que esto abarca todo el espacio de su pantalla, ¿ok? Esto algunos editores lo llaman modo Zen, pero básicamente es como trabajar entre toda la pantalla, ¿listo? Miren que si yo le doy F11, yo puedo ver toda la pantalla y si no quiero, y si quiero ver nuevamente este es, bueno, esta barra de tareas aquí, simplemente le doy nuevamente F11. Ok, eso también lo pueden ver con F11. Muy aparte de esto, digamos, hay veces en las que cambia el tema, entonces hay otro que se llama Dobrinet, creo que se llama así Dobrinet.
Entonces, este tema es un conjunto de 23 temas también para escoger. Digamos, también tiene temas muy oscuros y no, bueno, no solamente, mire, por ejemplo, este tiene colores muy dark, ¿cierto? Muy oscuros. Y no solamente eso, sino que también va cambiando, digamos, el tema de los archivos. Entonces, por ejemplo, miren que va cambiando, por ejemplo, yo le voy acá y va cambiando el tema de los iconos. Por ejemplo, si yo vengo aquí a un archivo, por ejemplo, bueno, este archivo de JavaScript, bueno, esto tiene las rutas. Si yo, por ejemplo, vengo aquí a este archivo de JavaScript, miren que este colorcito cambia. Miren, por ejemplo, este. Mire que le va cambiando el color hacia, en este caso, hacia la sintaxis. Y de esta forma ustedes pueden ir escogiendo esto, listo. El que siempre he escogido es el que siempre escojo, es este llamado Electron. Dobinet 005 Electron. Y ustedes pueden escoger el que más les guste. Bueno, este vendría siendo las extensiones y configuraciones básicas, pero si ustedes son desarrolladores web o backend o móvil, ustedes, digamos, van a querer instalar unas extensiones dependiendo de lo que se desarrolle. Por ejemplo, no importa qué proyecto sea, yo siempre instalo la extensión de Vim, se escribe así Vim. Bueno, vamos a ver, es esta que tiene este loguito. Este Vim es un editor bastante viejo que básicamente nos permite navegar dentro de nuestro código y tener modos de desarrollo, es decir, podemos tener una fuente, una forma de que el editor, digamos, podamos navegar en ese editor y si tan solo escribimos código o bien para ejecutar comandos y de esa forma nosotros podemos extender Visual Studio Code con esos atajos. Hay quien lo prefiere, hay quien no, y depende de si ya has utilizado Vim, te va a gustar bastante porque vas a utilizar todos los atajos que conoces de Vim, pero dentro de Visual Studio Code. Y bueno, también lo puedes, digamos, añadir. Yo lo instalo siempre esta extensión. De nuevo, deben considerar si aprender Vim o no, porque al final eso toma tiempo. No es tan simple como aprenderlo y ya está, porque Vim tiene muchas configuraciones y hasta el día de hoy, digamos, tiene algunas variaciones como NVIDIA y demás, pero bueno, esta es la extensión que yo más utilizo. Otra extensión que yo más utilizo bastante en estos días, digamos, es GitHub Copilot. No sé si lo encontramos, GitHub Copilot, no sé por qué no me aparece, bueno, sí está. Si no lo conocían, básicamente, esta extensión que digamos, me permite autocompletar código. Incluso Copilot, perdón, es una extensión que se ha vuelto relativamente popular porque aún no está en producción. Es decir, aún está en preview. Básicamente tenemos que pedir permisos para utilizarlo. Y digamos, lo que nos ofrece es básicamente es como el completado autointeligente. Es decir, tú escribes código, se envían los servidores de Microsoft, se procesan y luego te ofrece una sugerencia. Todo esto de manera muy rápida. Y una de las razones por las que se ha vuelto muy popular, miren que ya lleva 1.700.000 descargas y eso que salió hace unos meses, es porque no solo interpreta lo que tú estás tipeando, sino lee el contexto, es decir, lee todo tu archivo y te va explicando cosas. Por ejemplo, aquí yo lo tengo instalado, pero tengo que activarlo. Miren que aquí hay un icono, miren que aquí hay un icono, y aquí viene, por ejemplo, ¿quieres habilitar Copilot? ¿Te gustaría deshabilitar Copilot? Entonces lo quieres habilitar. Entonces, de nuevo, esto solicita acceso a través de tu cuenta de GitHub. Entonces, tienes que pedir permiso en una página que se llama, por ejemplo, aquí, eh, yo lo busco, copilot.github.com. Y tienes que registrarte y luego posiblemente te van a aprobar un acceso. Entonces, luego simplemente vienes aquí, te logueas y vas a poder, digamos, tener la extensión, listo. Muy pronto, digamos, le puedo enseñar un poquito más de todo esto. Le das aquí en registrarse, te puedes registrar, digamos, con tu GitHub. Miren,
y le voy a aceptar y unirme a una lista de espera. Listo. Entonces, se los menciono porque yo sé que, digamos, a ustedes lo han escuchado por ahí, entonces para que tengan una idea de qué es esto, listo, es para que tengan una idea simplemente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta extensión? Bueno, ustedes cuando están en un proyecto, por ejemplo, proyecto de, bueno, no sé, si yo, por ejemplo, aquí escribo un comentario, por ejemplo aquí, entonces puedes navegar, digamos, en ese mundo de Copilot y es bastante típico que nosotros hacemos como programadores. Pero esta extensión es para aquellas personas, ojo, personalmente yo les recomiendo para esas personas que ya han desarrollado antes. Si están empezando a desarrollar, no les recomiendo GitHub Copilot porque cuando recién empiezan es muy importante que ustedes desarrollen, digamos, esa memoria mecánica que es cuando ustedes están aprendiendo a recién escribir una función, un objeto o, digamos, de determinadas clases y viene de un objeto. Y al final aprender ese proceso mecánico que es escribir código. Entonces Copilot les evita esto a las personas que ya saben porque digamos que es algo que ya hacemos de manera frecuente y ya lo tenemos muy aprendido. Entonces, pero las personas que están, digamos, empezando, no les recomiendo GitHub Copilot aún, eh, digamos, porque para que ustedes aprendan qué es básicamente. Y cuando ya sepan qué hacer realmente, ahí sí continuar con Copilot. Pero de manera personal, cuando desarrollo, a mí me gusta bastante porque me evita el proceso mecánico de estar escribiendo, digamos, lo que yo ya sé que va a funcionar. ¿Listo? Entonces, yo sé que Copilot está en preview y así que posiblemente también no lo lleguen a aceptar. Entonces, si por alguna razón no los aceptan en el preview y tienen que esperar a que salga Copilot y quieren llegar a utilizar, digamos, autocompletado inteligente, hay otra extensión que se llama Tab9, que yo la utilizo mucho. De hecho, miren que yo tengo aquí Tab9 Pro y yo la utilizo mucho. Vamos a buscarla. Se llama Tab9. Bueno, este Tab9 es bastante popular, mírenlo aquí. Este es muy, muy popular por su anuncio, digamos, en YouTube. Y esta extensión ya está en producción. Esta extensión le permite autocompletar código. Y lo genial de esta extensión es que, bueno, aparte de que soporta más IDE, es decir, aparte de Visual Studio Code, ustedes pueden instalar esta extensión en Vim, pueden instalarlo, por ejemplo, en editores como JetBrains, o editores que, digamos, están relacionados a este tipo de entorno. Y lo genial es que con una sola cuenta, digamos, pueden utilizar en todos esos editores, utilizar autocompletado inteligente. Además de eso, también tiene como una especie de, digamos, políticas de eliminar códigos que va subiendo a sus servidores. Entonces, tan solo el algoritmo lo utiliza para aprender a dar mejores sugerencias. Pero bueno, es algo similar a GitHub Copilot, digamos, ya está funcionando, ya tiene un plan gratuito y si quieren un descuento, pues yo les puedo dar por acá un enlacecito, ustedes no es sino buscarlo aquí en Tabnai y averiguar un poquito qué es esto. Pero por ejemplo, yo ya tengo una cuenta en Tabnai que es una cuenta pro, porque como yo soy estudiante, entonces me dieron un año gratis de Tabnai. Listo, entonces yo lo utilizo muchísimo y este se lo recomiendo bastante, yo sé que funciona muy bien. Otra extensión que utilizo bastante en estos días que está relacionado, digamos, a código, es esta llamada Better Code. Esta me la habían recomendado desde hace mucho tiempo. Perdón, no es Better Code, sino Better Comments. Este Better Comment básicamente lo que hace es lo que les ofrece una posibilidad de tener resaltado de código en sus comentarios. Vamos a instalarlo y vamos a, digamos, a probarlo de manera rápida. Por ejemplo, si nosotros tenemos una porción de código, por ejemplo aquí, como puede ser esta, y yo quiero escribir un comentario mucho mejor, ok, vamos a mirar otra, vamos a ver. Por ejemplo, miren, si nosotros vemos aquí a ver, comen y vemos digamos, estos detalles, mire que nosotros podemos, digamos, colocarles una especie de advertencias con un signo de admiración
digamos que una función está deprecada y un signo de interrogación si quieren, digamos, una especie de pregunta a otra persona, supongamos que están trabajando en un equipo y ustedes no entienden una porción de código, pueden escribírselo allí y bueno, como esto al final es un comentario, simplemente lo pueden, digamos, usar a su rama de desarrollo y la persona que lo revisa o las personas que básicamente es el administrador del proyecto o está controlando el proyecto en sí, les puede dar una mejor sugerencia de qué se trata en la porción de código. Si bien esta herramienta Better Comments simplemente es para hacer un comentario así grande, pero dentro de esos comentarios puedes, digamos, a ver, digamos, una sugerencia, darle otro comentario. Miren, así, eso es lo que podemos hacer con esta herramientica Better Comments. Digamos, mejores comentarios, es como para mejorar el comentario realmente. El todo que yo se lo muestro enseguida y el parámetro, bueno, al final también lo resalta el código. Listo. Esto es básicamente ver cómo es bastante útil, más que todo cuando ustedes trabajan con otras personas. O también simplemente si quieren, digamos, mejor tener, digamos, tener mejores resultados de código en comentarios. Aparte de esto, también importa qué es lo que desarrollen, siempre van a estar utilizando variables de entorno. Y bueno, por ejemplo, yo y una extensión que es bastante sencilla llamada .m, la cual también utilizo bastante porque hay veces en la que, digamos, tengo que crear un archivo, mm, por ejemplo, un archivo de variables de entorno, por ejemplo, voy a crear, por ejemplo, .env, y me ofrece, digamos, colores, por ejemplo, yo puedo escribir una variable aquí que se llame hello, y me ofrece colores, miren, por ejemplo, yo le voy a escribir http, por ejemplo, un http localhost y demás, que sería localhost. Entonces, con GitHub Copilot también les ofrece en esta extensión .env autocompletado, listo, por eso es muy bueno. Como les digo, GitHub Copilot no sirve tan solo para código, digamos también para archivos de configuración, incluso también funciona dentro de archivos Docker, por ejemplo. Y bueno, para los que muchos que utilizan Git en su día a día, hay extensiones dentro de Visual Studio Code que también nos permiten extender las funcionalidades, de, digamos, de Git. Y Git, por ejemplo, aquí Visual Studio Code tiene una especie de extensión donde les permite, digamos, controlar su código y, bueno, controlarlo con Git. Y son funciones básicas, pero bastante útiles. Pero si ustedes quieren funcionalidades un poco más avanzadas o que más cosas, hay una extensión muy popular llamada GitLens dentro de Visual Studio Code. Bueno, esperen un momentico, lo escribo bien. GitLens. Y con esa extensión básicamente puede añadir más funcionalidades a, digamos, dentro de Visual Studio Code para manejar repositorios de código de Git. Entonces, si lo instalan, vamos a ver, van a ver que les aparece esta pantalla aquí, vamos a verlo, esta pantalla aquí, vamos a darle aquí, vamos a verlo. Esta pantalla aquí en donde básicamente ustedes pueden tener una cuenta premium o lo que les ofrece es básicamente estas sugerencias arriba del código donde les dice qué persona ha modificado, en qué tiempo y también les ofrece, por ejemplo, unos tipos de comentarios mm, o que se van añadiendo. Listo. También tiene una barra de estado, por aquí la podemos ver, que la podemos ver por aquí debajo y es una de las cosas o de las pocas cosas que hacen. También les añade una sección nueva. Y ese es el de timeline. A ver, debería añadir una seccióncita nueva por acá. No sé el timeline de hoy. Con una seccióncita no recuerdo dónde, pero la añade. Donde ustedes pueden configurar cómo quieren trabajar con Guilén. No voy a trabajar mucho con esa extensión, pero simplemente es parte de otro programa, de otra empresa, digamos, llamada, ¿dónde está?
GitKraken, por aquí debe estar, miren, GitKraken. Y eso es como para trabajar con Git también. Solo quería, digamos, comentarles esta extensión. Entonces, a partir de aquí, simplemente, lo que haríamos es instalar las extensiones que nosotros necesitamos para trabajar con determinado lenguaje de programación. Por ejemplo, si van a trabajar con Flutter, que eso lo vamos a ver en el ciclo, para el ciclo 3, 4, no recuerdo. Digamos, ustedes pueden instalar la extensión de Flutter, que básicamente les permite instalar autocompletado de datos, pero también tiene, digamos, estas ventanitas donde están acá detalles. Bueno, no sé dónde está, aparece. Bueno, espera que se instale. Aquí no me está mostrando las ventanitas que quiero ver. Pero esperemos a que se instale un momento. Esto básicamente es como para tener un emulador de Android dentro de Visual Studio Code. Y otra extensión, por ejemplo, que nuevamente utilizo también es, por ejemplo, C#, si lo buscan. Esto por lo general es cuando quieren crear algún proyecto de .NET y quieren empezar a, digamos, a tener autocompletado. O bueno, el C# también les ofrece, digamos, extender el código y también poder, digamos, arrancar algunas configuraciones dentro de Visual Studio Code, como si fuera Visual Studio, como si fuera la IDE. Algo bastante similar, listo. Luego también están las extensiones de C o C++, tienenlo acá, que básicamente lo que ofrece es poder, digamos, debuguear o escribir código dentro de Visual Studio Code que soporte lenguaje, pero también que se integre con emuladores como GCC en Windows. Miren por acá, por ejemplo, aquí. O, por ejemplo, ejecutar archivos de main files para poder, digamos, poder compilar o crear tareas dentro de C. Luego también otra extensión que utilizo bastante es Graph. No sé si la han escuchado por ahí. GraphQL, esta. Esta extensión la utilizo cuando estoy, digamos, desarrollando aplicaciones backend y siempre es útil tener autocompletado de código en el lenguaje utilizado. Y GraphQL me permite, digamos, poder, digamos, tener esos colores dentro del editor y también incluso algunos resaltados de errores o resaltados de algunas advertencias cuando estoy escribiendo código en backend. Luego también voy a instalar la infaltable extensión de Python, es la que también utilizo bastante. Si están trabajando en Visual Studio Code, es indispensable que instalen esta extensión porque les permite reconocer entornos virtuales, permite añadir configuraciones o seleccionar, digamos, múltiples proyectos que estén integrados con Python, como por ejemplo Jupyter o Jupyter Notebook. Luego hay una extensión que no la utilizo mucho acá porque, bueno, hay muchos editores para trabajar con este lenguaje de programación. Pero hay una extensión, por ejemplo, que se llama Extension Pack for Java. Esta Extension Pack for Java que instala un conjunto de aplicaciones. Por ejemplo, en Visual Studio Code, así como tenemos nosotros extensiones individuales, también se pueden instalar conjuntos de extensiones. Es decir, instalas una extensión, por ejemplo, extensión Pack for Java, y esta a su vez instala como 10 o 7 extensiones. En este caso, por ejemplo, hay un pack que, por ejemplo, esta extensión Fab por Java, miren que dice 6 librerías o 6 extensiones. Me instala todo esto, Visual Studio Code, IntelliJ Code, por acá debe estar. Bueno, todo eso es lo que me instala. Y también me instala Lengy Support for Java. Y esto básicamente les ofrece la posibilidad de, digamos, ejecutar el código de Java, poder leer, por ejemplo, su administrador de paquetes, como por ejemplo puede ser Maybe, y es para hacer tareas o trabajos dentro de Java, o pues dentro de su proyecto de Java, y hacer, digamos, de nuevo en Visual Studio Code. Y personalmente yo no lo utilizo mucho,
porque hay editores mucho mejores como JBrain o digamos otras extensiones que tienen integración desde muchos años, desde ya muchos años. Pero si lo quieren probar, bueno, aquí se los comento, listo. Luego también está la extensión que, bueno, esta sí la utilizo, es Go, que esta extensión básicamente les permite poder tener autocompletado y instalar unos, digamos, paquetes que faltan cuando están abriendo un proyecto de Go dentro de Visual Studio Code. También de la misma forma también está la extensión de Rust, por ejemplo, esta Rust, que esto lo que hace es, aparte de ofrecer autocompletado de código, también les ofrece, digamos, una especie de sugerencias cuando están refactorizando código o cuando tienen alguna porción de código, les ofrece un snippet, y es decir, un autocompleto de código, al menos de manera bastante breve, ¿listo? Otra extensión que también utilizo mucho es esta llamada Solidity, creo que se llama así, Solidity. Por lo general lo utilizo cuando estoy desarrollando, digamos, aplicaciones que son centralizadas o aplicaciones de blockchain. ¿Listo? Por ejemplo, yo también utilizo mucho el lenguaje JavaScript, yo trabajo mucho con JavaScript. Entonces, por ejemplo, es uno de los lenguajes que más uso en estos días. Y extensiones de JavaScript, por ejemplo, está, por ejemplo, vamos a buscarla, Slim, por ejemplo, es Slim, que te ofrece, digamos, una forma de escribir código y si no lo escribes de esa forma, te va a dar unas advertencias. Entonces, yo lo recomiendo que lo instalen sí o sí, siempre que vayan a trabajar con JavaScript, porque, digamos, ofrece, digamos, una mejor forma de escribir el código, o al menos, digamos, cumplir con algunas ciertas reglas. Tienen que aprender sus configuraciones básicas, pero no es complicado realmente y es bastante beneficioso, digamos, a largo plazo en su proyecto, cuando su proyecto va creciendo, ¿listo? Luego también hay otra extensión de JavaScript que es bastante útil, que se llama Splitter, mm, Splitter. Y esta extensión básicamente es para que ustedes puedan formatear código de JavaScript, es decir, para que se ordene, vamos a instalarlo. Pero miren que, miren, tiene 21 descargas en Visual Studio Code, o sea, esto es muy bueno. Esto lo recomienda mucho porque, digamos, soporta lenguajes, digamos, lo que hace es que, por ejemplo, si ustedes tienen código desordenado, por ejemplo, pueden formatearlo, por ejemplo, si esto está, por ejemplo, demasiado hacia la izquierda, hacia la derecha. Por ejemplo, si eso está desordenado, por ejemplo, esto aquí está más acá, esto está aquí también, y esto está, por ejemplo, por acá. Y por ejemplo, ustedes dicen, por ejemplo, quiero ordenarlo, entonces pueden presionar, digamos, F1 y format document. Y por ejemplo, aquí les van a dar un clic aquí y dice, hay múltiples formas o varias formas de formatear este código. Le damos a configurar y seleccionamos prettier, prettier aquí, mire, prettier code format. Y a partir de aquí lo va a formatear. Miren que ya lo organizó, ¿cierto? Simplemente prettier es como para organizar el código en JavaScript. Y simplemente hay atajos de teclados. Por ejemplo, si usted le dan F1, miren que esto sirve mucho y también, por ejemplo, he escuchado bastante que, digamos, se puede hacer con Shift, Control o algo, ¿cierto? Y lo que pasa es que como yo utilizo distintos sistemas operativos, muchos sistemas operativos tienen sus propios atajos cuando instalan Visual Studio Code. Por ejemplo, miren que en Windows para formatear, con el formato documento es con Shift Alt F, mientras que en Linux es Control Shift I, o en Mac supongo que debe ser otro, ¿cierto? Entonces, por lo general, yo lo recomiendo. Es muy importante que si ustedes están acostumbrados a, digamos, a utilizar determinados atajos, al menos los apunten para luego, si van a cambiar de sistema operativo,
ustedes pueden llegar a variar. Entonces, es mejor que coloquen sus configuraciones. Por ejemplo, si yo lo veo aquí en Other Commands, bueno, esto es V1, yo le voy a dar acá y yo le doy usarle aquí. Miren que aquí, por ejemplo, yo puedo editar. Si yo le doy aquí, puedo editar con que, digamos, digamos, atajos, puedo agregar una línea de comando. Por ejemplo, yo utilizo mucho esta de agregar una línea de comando, de comentario, o quitarla con control K y control K más C. Por ejemplo, yo le doy aquí, si por ejemplo esta la quiero comentar a control K, control C. Entonces, hay una extensión que también utilizo que por lo general no lo muestro mucho porque no hago mucha teoría de JavaScript, pero bueno, es una extensión que también me sirve bastante y no es muy popular, pero se lo recomiendo bastante, es Quokka. Quokka GS. Esta extensión básicamente eh, les ofrece la posibilidad, digamos, de poder escribir código de JavaScript e ir viendo los resultados a medida que ustedes lo van escribiendo. Se lo utilizo mucho, por ejemplo, cuando estoy desarrollando o programando en Angular, o digamos, estoy practicando algoritmos o alguna aplicación básica y no sé, digamos, por ejemplo, no sé cómo funciona una determinada porción de código, pero quiero verlo paso a paso. Yo copio esa porción o en unos archivos, abro, por ejemplo, Qoka y empiezo a ejecutarlo paso a paso viendo los resultados. Es muy útil, bastante práctico porque puedes ir viendo de inmediato lo que vas escribiendo y entonces, por ejemplo, tú dices, ok, esta pequeña línea de código me está dando, digamos, como este resultado. Voy a ver si lo tengo instalado para mostrárselo. Básicamente, vamos a escribir F1, vamos a escribir Quokka, le vamos a dar New File. Y mire que esto les abre un archivo. Por ejemplo, quiere escribir con JavaScript o con TypeScript. Vamos a escribirle con JavaScript por ahora. Y por ejemplo, Copilot también ofrece autocompletado acá, porque es un archivo de JavaScript, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le digo leer, por ejemplo, leer, bueno, vamos a escribir control S para guardarlo. Y por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí, por ejemplo, test.js, test.js. Y con este archivo lo que puedo hacer es, por ejemplo, escribir un const, que username. Pueden ver que aparece un botoncito rojo aquí, pero debería de admin. Igual a admin. Esto también se combina con Tandem porque es autocompletado y lo cual es bastante genial. Miren que se combinan estas dos. Aquí, por ejemplo, pueden escribir username, por ejemplo. Por ejemplo, admin. Supongamos que lo quieren concatenar. Digamos, no lo sé, por ejemplo, un arreglo o algo. Pues, por ejemplo, ustedes pueden aquí decirle más. Por ejemplo, aquí no me está autocompletando. Por ejemplo, lo podemos escribir con un match random. Miren que aquí ya me está autocompletando, pero ya en este caso sería m, ¿cierto? Todo string. Aquí podemos colocarle 36, un numerito, cualquiera, punto sub. Miren que aquí me dan una autocompletación realmente. Y por ejemplo, si yo le escribo sub string, le vamos a dar 7. Y vamos a colocarle, por ejemplo, creo que así está. Por ejemplo, de 7. Esta Quokka tiene, digamos, otra extensión similar. Esta empresa que desarrolló este Quokka tiene una extensión que se llama Wallaby, porque se llama Wallaby así, y Wallaby.json.
Que digamos, esto nos permite, digamos, hacer test de JavaScript paso a paso, como si fueran, digamos, Coca de nuevo, pero en este caso es como para test de JavaScript, que es un framework de testing. Esto aún no lo voy a mostrar. Listo. Entonces, a partir de aquí, podemos decir que JavaScript tiene frameworks que ya depende de ustedes instalar, digamos, la extensión para, digamos, trabajar con frameworks de JavaScript, para los que más utilicen. Por ejemplo, la más popular es Svelte, en este caso, para poder soportar sintaxis de Svelte. Esto viene del propio equipo de desarrollo de Svelte. También hay un conjunto llamado Angular, que se llama Angular Essential. Creo que es Essential, sí, Essential. Esta, creo que es esta, voy a instalar esta. Viene por parte de John Papa, que este John Papa es alguien que trabaja con Microsoft y está muy metido en el mundo de Angular y tiene un conjunto de, digamos, extensiones que ya les he mostrado algunas, por ejemplo, Slim, Prettier o Material Icon Theme, que es también, o por ejemplo, también añade, por ejemplo, este paquete que es npm y Auditor Config para compartir configuraciones o Angular Language Service para poder tener autocompletado de código de Angular, Angular Snippet, digamos, para poder, digamos, dar algunas sugerencias de código. También está Winter is Coming Team, que es un tema que utiliza John Papa. A mí personalmente no me gusta este, pero bueno, también les añado un tema nuevo. Y una extensión que se llama Pickup, que digamos es muy buena. Voy a mostrarles esta nada más. Mire que está instalada. Lo que hace esta extensión Pickup es que si ustedes presionan F1 y presionan Pickup y venimos y bajamos un poco, nosotros podemos colocarle, por ejemplo, change to favorite color. Entonces pueden ver que cambia a un color, puede escoger azul, rojo y demás. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Si ya tengo un tema. Esto no es para estilizarlo, para que se vea más bonito, sino que principalmente es para que podamos diferenciar distintas ventanas. Por ejemplo, aquí yo tengo una ventanita, miren, voy a colocarle esta azul. Y si yo abro otra ventana de Visual Studio Code, es decir, si nuevamente abro otra ventana, Windows, en Visual Studio Code, y esta otra ventana para diferenciarlo, yo puedo presionar F1, pico. Bueno, tengo que abrirlo con algún proyecto, ¿ok? Entonces, vamos a abrir un proyectico. Voy a escribirle por acá una nueva carpetica que se llame cualquier cosa. Voy a abrirlo acá y voy a decir que confío y vamos a darle F1 picado. Voy a cambiar el favorito color. Bueno, esto no sé por qué. ¿Sabes? F1. Por ejemplo, esta, ya, supongamos que quiero este colorcito. Bueno, vamos a abrirlo otra vez. Voy a darle esta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero diferenciar esta ventana, mire que yo quiero, supongamos que este es el frontend y este es el backend, y puedo diferenciar dos proyectos. Entonces, básicamente para eso sirve, realmente. Entonces, adicionalmente a esto, pueden instalar todo el conjunto de paquetes de Angular Essential, simplemente con este botón install, aquí, bueno, yo ya lo tengo instalado, ya yo lo tengo instalado, y van a instalar todo esto. Luego también hay una extensión que se llama Vitro, creo que se llama Vitro, creo que es Vitro. Esto sí o sí lo tienen que instalar porque, digamos, no creo que sea necesario que se los explique, pero si trabajan con Vue tarde o temprano van a tener que instalar esto para que lee las instancias de código. Luego también si van a trabajar con Deno, por ejemplo Deno. Eso es una variante de Node.js más moderna, es creado por el mismo que creó Node.js y al día de hoy no es muy popular, pero es una empresa ya y no necesita tampoco estar, digamos,
basándose en open source. Y es una empresa, pues al final que tiene sus propios ingresos, o al menos tiene financiación, y se están enfocando básicamente en sus servicios principales del lenguaje, como el poder subir código a la nube. Y bueno, para poder escribir código de Deno, como tiene una sintaxis bastante peculiar que se parece, digamos, a Node.js y requiere un instalador, entonces digamos que se puede utilizar esta extensión para trabajar, digamos, con Deno dentro de Visual Studio Code. Bueno, entonces si ustedes trabajan, por ejemplo, en frontend y quieren, digamos, desarrollar de manera cómoda, hay unas extensiones que deberían instalar. Por ejemplo, hay una que se llama Live Server. Live Server. Este Live Server lo que les permite a ustedes es instalar un servidor en línea. Y yo sé que muchos lo conocen. Para los que no, básicamente le permite, digamos, por ejemplo, mm, vamos a instalar. Bueno, vamos a, por ejemplo, yo tenía otro proyecto con otra carpeta. Vamos a abrir Visual Studio Code nuevamente. Vamos a abrir esta carpetica. Por cierto, ya se va a quedar con este colorcito rojo para este proyecto, con Picot, ¿listo? Si yo abro ya el proyecto y Visual Studio Code me reconoce que ese proyecto ya había configurado este colorcito rojo, simplemente al abrirlo le va a guardar este código, ¿listo? Entonces, pero si quieren cambiarlo, por ejemplo, aquí les da un archivo settings que pueden cambiar, digamos, el color que gusten. Ok, eso es de Picot. Si aquí, por ejemplo, yo creo un index HTML, punto HTML, perdón, y quiero empezar a desarrollar el frontend, entonces simplemente le voy aquí donde dice Go Live. Si le doy un clic, esto va a abrir o va a crear un servidor en el puerto 5500. Y si yo abro, digamos, el 5500 en mi navegador, por ejemplo, aquí yo escribo localhost 5500, van a ver que se abre esta ventanita. Y esto, si yo modifico el HTML, por ejemplo, miren, si yo voy acá, yo escribo que voy a crear una estructura básica de HTML5. Ok, vamos a darle función que, bueno, si yo escribo, por ejemplo, una estructura básica de HTML5, escribo, por ejemplo, aquí un h1 hello world, y aquí en el título escribo algo como hello, y guardo, miren, guardo, y esto automáticamente se ve reflejado aquí en el navegador. Miren, por ejemplo, aquí, bueno, si yo refresco, debería verlo, ok, miren. Y no tengo que estar abriendo un servidor, simplemente ya yo voy trabajando, miren que se aparece como un hello y un hello world, listo. Entonces, es muy bueno digamos, ¿qué me está diciendo? Estoy trabajando en el puerto 5500 y ya voy trabajando mi código. Realmente no necesito abrir un servidor con Flash. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Eso es para ir probando el código realmente. Entonces, esto es bastante útil, digamos, cuando estoy desarrollando frontend y no estoy utilizando framework. Adicionalmente a eso, también hay otra extensión que utilizo bastante relacionada, digamos, a JavaScript, que tiene un nombre de React. Bueno, esta extensión se llama ES7 React Snippet. Es que es esta. Bueno, esta extensión funciona con JavaScript. Y bueno, perdón, con React nada más, pero es básicamente para cualquier código de JavaScript. Se lo voy a mostrar. Es una de las extensiones realmente que más utilizo y, por ejemplo, sirve para esto. Digamos que ustedes tienen un archivo de JavaScript y quieren importar algo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero importar, y le escribo import, a ver, otra vez, IMP. Y pueden ver que ustedes aquí ven un texto que aparece IMP, ¿cierto? Cuando utilizo esta extensión. Y él lo que hace es que me va a ofrecer importar todo. Si le doy un clic,
Él me dice, ok, aquí escribe lo que quieres importar, ¿cierto? Mm, por ejemplo, yo le voy a importar el código llamado Morgan, código del módulo llamado Morgan, ¿cierto? Y bueno, seco, a ver, le voy a dar import, y le doy aquí, por ejemplo, Morgan, y le doy un tab, miren que él automáticamente se me viene para acá. Si le doy un tab aquí, o sea, escribo aquí el Morgan, le doy un tab y se me viene para acá. Y lo siguiente que quiero renombrar, simplemente, no solamente sirve para eso, sino que simplemente si quieren, digamos, tener un complemento de React, pueden escribir RFCE, le dan un enter y autocompleta toda esta porción de React. Entonces ustedes pueden, digamos, crear un componente aquí que se llama Hello World. Miren que él me autocompleta esto, me está dando esta función, me está retornando un bit aquí y me exporta por defecto el valor aquí. Entonces, esta parte de código, esto lo hace realmente esa extensión. O por ejemplo, si no utilizan React, por ejemplo, si ustedes no utilizan React, si ustedes le dan aquí y ustedes aquí les da una listecita más abajito de lo que realmente pueden completar. Bueno, si le dan acá abajito, tener una lista. Bueno, no hacen snippets, no es snippet realmente. Mm, simplemente, si yo le doy aquí clic en el snippet, esto me va a enviar al navegador y a esta dirección. Y bueno, aquí puedo detallar qué es lo que puede autocompletar. Y miren, entre las cosas que yo les mostré que podían autocompletar, están, por ejemplo, in, que importa, lo que les mostré, el nombre del módulo y con qué nombre quieren importarlo. Pueden escribir, por ejemplo, imn, y tan solo quieren, digamos, importar algo. IMD si quieren importar con de estructure. IME, por ejemplo, si quieren, digamos, importar todo con un alias. Y así, como pueden ver, no tan solo sirve para React, sino simplemente muchos de estos códigos funcionan también con JavaScript. Entonces, al final, le puede escribir bastante, pues les puede, digamos, servir bastante si van a trabajar en el backend. Incluso, listo. Entonces, por ejemplo, también por aquí nos permite, digamos, crear también bucles for con FOB, con FOF o FIN, crear un for int y así. Entonces, es bastante útil en el sentido de que cuando trabajas con JavaScript tengan autocompletado. Obviamente, obviamente también pues ustedes pueden crear esto mismo en esta extensión, pero como la mayoría al día de hoy que trabajamos con React y JavaScript, Real y todas esas cosas, al final, esto puede, digamos, servir mucho, ¿cierto? Entonces, eso también me completa código de autoconsola y bueno, simplemente le escribo CLG y bueno, por aquí debe estar. CLC, por aquí debe estar. CLG, por ejemplo. Miren, por ejemplo, el prefijo de consola, simplemente le coloco CLG y llame el método, simplemente llama que quiero llamar algo por consola, le paso un objeto. Y bueno, a partir de aquí les puedo dejar un ejemplo. Bueno, aquí les da un ejemplo de lo que pueden crear cuando escriben, digamos, una determinada porción de código. Y listo, esa es otra extensión que también utilizo bastante. Y bueno, hay una extensión que también depende de un framework, que en este caso es un framework de CSS y hay una biblioteca de utilidades. Por ejemplo, hay una biblioteca que se llama, creo, si no estoy mal, ¿cómo era? Esto me parece que era, no, era Tailwind CS. Bueno, esta extensión realmente lo que hace es que el código les permite, digamos, colocar algunas clases que ya vienen de Tailwind, pero necesita tener un archivo de configuración de Tailwind. Es decir, necesita tener instalado algo de Tailwind.
Les voy a crear algo básico, a ver si lo puedo leer. Luego también, digamos, hay una extensión que no es algo tan grande, pero es bastante útil. Se llama Opening in Browser. Y lo buscan de esta manera. Es una extensión bastante sencilla que no sé por qué Visual Studio Code no tiene esta opción. Al final, digamos, tienen una parecida, pero esta es mucho mejor. Esta extensión lo que hace es que ustedes, digamos, pueden ir a un archivo HTML, por ejemplo, yo tengo un archivo aquí HTML. Bueno, entonces, por ejemplo, pueden aquí decirle Open in default, ¿dónde está? In default browser, o no Open en otros browsers. Digamos, si le damos un Open in default. Entonces, yo quiero que nos muestre, digamos, en Google Edge o en Google Chrome. Le damos aquí, por ejemplo, y mire que ese es el archivo HTML. Obviamente aquí no hay nada, bueno, solamente es esto, pero él permite abrir un archivo HTML desde un navegador que ustedes quieran. Es bastante útil cuando ustedes están desarrollando en HTML o en JavaScript puro. Y bueno, hay otra que utilizo bastante. Yo sé que son muchas, pero ya van a mirar lo que les va a servir. Por ejemplo, Thunder, Redactor de Client. Esta extensión es un cliente REST. Si alguna vez han utilizado Postman, básicamente esto es Postman dentro de Visual Studio Code. ¿Listo? Entonces no tiene todas las funcionalidades de Postman, pero es bastante útil en el sentido de que hace cosas necesarias, como por ejemplo, mm, bueno, aquí donde está el icono, bueno, aquí no está el icono, bueno, aquí, donde, por ejemplo, aquí yo tengo un icono, a ver, vamos a cerrar esto. Mm, eh, Por ejemplo, si yo tengo un icono acá, ¿cierto? Que me dice ThunderClean, entonces si yo le doy clic acá, me va a aparecer esto. Le voy, por ejemplo, a dar un new request, una nueva solicitud. Y eso simplemente me permite tener una ventanita como esta, la que les estoy mostrando acá, que me permite hacer unas peticiones y si se las envío, por ejemplo, él me ofrece por generarles al ladito, pero bueno, aquí está mostrándomelas aquí debajo. Vamos a ascender esto un poquito. Entonces me lo ofrece aquí abajo. Mire que aquí puedo ver los resultados. También puedo hacer peticiones put, delete y demás. Adicionalmente a esto, otra extensión que utilizo, por ejemplo, en backend, aquí hay una que se llama REST Bueno, es REST Y ustedes dirán, pero ¿por qué tiene Client? Si, digamos, porque esta extensión me permite hacer peticiones de ese código. Y lo genial es que como ya yo tengo bueno, ya había instalado GitHub Copilot, yo puedo hacer, mm, yo puedo, digamos, crear una carpetita que se llame, cuando tienen Copilot, por ejemplo, que se llame request. Mm, Digamos, yo puedo aquí, digamos, en esta carpetita hacer, digamos, por ejemplo, aquí en request vamos a crear, por ejemplo, out, punto, que sería, en este caso es HTTP. Es que yo puedo hacer mis autenticaciones, por ejemplo, puedo escribirle @API, aunque no sé por qué no me está mostrando. Ok, @API. Y en este caso sería, lo teníamos, HTTP. Y vamos a crear el localhost, por ejemplo, este puerto, y autenticar. Ok. Mire que ya yo tengo que las aplicaciones que ya he instalado ya me están autocompletando casi todo el código.
Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí crear lo mismo, el get, el post, el delete. Entonces, por ejemplo, aquí puedo crear cabeceras y, digamos, crear autorizaciones. Eh, entonces, esto es muy bueno, es muy útil esta extensión. Listo. Mm, bueno, hay otra herramienta muy útil y necesaria que se llama la extensión de Docker. Básicamente, Docker es la forma en la que ustedes pueden empaquetar una aplicación entera con su base de datos, con, digamos, con aplicaciones de servidor que podría estar en Node.js, en Python, en Java, en Go, en lo que guste, PHP, etcétera. Entonces pueden empaquetar todo el conjunto de aplicaciones, digamos, en un solo lugar. Esto es bastante útil cuando se despliega, cuando se desarrolla. Yo les recomiendo que lo aprenda mucho. Entonces, esta también es muy buena, ¿cierto, Mongo? Esta extensión es muy útil realmente porque me evita estar, digamos, evitando, cambiando de ventanas y me evita estar, digamos, utilizando la consola, a veces incluso. Lo que hace esta extensión de MongoDB es que, bueno, creado realmente por la propia empresa MongoDB, es que me permite conectarme a mis instancias de MongoDB y crear bases de datos, listar conexiones, ejecutar archivos, incluso guardar archivos de consultas dentro del mismo proyecto. Entonces, esta aplicación la recomiendo mucho. Simplemente le estoy dando todas las aplicaciones que ustedes como programadores o ingenieros, desarrolladores pueden utilizar. Y es bueno que las instalen desde ahora para cualquier proyecto que ustedes quieran, digamos, tener listo. Eh, y si no la quieren instalar, no hay problema, simplemente les estoy mostrando para que ustedes tengan una idea de realmente todo lo que se puede tener en Visual Studio. Hay otra aplicación de base de datos que es bastante popular en su mundo de Microsoft, se llama Microsoft SQL, que es esta. Entonces, digamos, también esta extensión que, digamos, para poder entender, digamos, programas de SQL, y tiene otra herramienta que se llama SQL, creo que se llama Database, creo que es Database Pro, aquí está. Esta extensión de aquí básicamente le permite tener un panel donde pueden ver su base de datos de SQL y esa extensión de acá, listo. Miren que aquí ya me está mostrando todas las extensiones, que es muy similar a MongoDB. Aquí, por ejemplo, puedo tener la extensión de Docker, ¿cierto? Entonces, todas estas son extensioncitas que me pueden ir sirviendo a día, muchachos. Entonces, yo voy aquí a instalar esto, vamos a cerrar esto, listo. Bueno, en este caso, esto está relacionado para bases de datos que están relacionadas a SQL. Y esto, a partir de aquí, ya vienen muchas otras extensiones relacionadas a la nube. Por ejemplo, pueden instalar la aplicación. Bueno, aquí le voy a dar que sí. Creo que es Kubernetes. Esta aplicación se llama Kubernetes. Y esto viene también por parte de Microsoft. Es bastante útil. Tiene las funcionalidades básicas para poder, digamos, para poder ejecutar clústeres de Kubernetes o poder configurarlos de manera rápida y poder hacerlo desde acá, listo. También nos da un icono que se llama Kubernetes y así como hacemos con Docker, bueno, sería para clústeres de contenedores. Bueno, creo que hasta aquí son todas estas extensiones que les quería mostrar y creo que hasta el momento todo está muy bien. Entonces, todas estas extensiones, funcionalidades son las que les quería mostrar para que, digamos, la tengan en cuenta y puedan, digamos, desarrollar ustedes mismos sus propias funcionalidades, extensiones. Si quieren ver más, ahí en internet hay muchas aplicaciones, herramientas
Esto lo utilizo yo día a día, a diario, como mi trabajo de programador, como ingeniero también. Y cierto, son muchas cosas que realmente se necesitan y uno ve a diario y digamos, uno se asusta a veces porque dice, bueno, ¿qué son todas estas realmente herramientas? Y yo apenas estoy aprendiendo Python. Y realmente no se preocupen porque básicamente ustedes van a estar, digamos, trabajando, digamos, en proyectos muy concretos, muy específicos, cuando ya sean, digamos, programadores junior, middle o senior, ya van a tener proyectos específicos donde van a poder utilizar, digamos, herramientas específicas, bases de datos, eh, digamos, proyectos grandecitos con aplicaciones, Flutter, Java y todo lo demás. Y todas las herramientas que nosotros podemos tener, digamos, a la mano, miren que anteriormente no había nada de eso y hoy, al día de hoy, en 2022, son muchas de las extensiones y aplicaciones que nosotros, gracias a Dios, tenemos, ¿cierto? Entonces, hay que aprovechar todo esto que tenemos. Y bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, las que le pueda solucionar. Pero básicamente esto era lo que les quería mostrar y enseñar toda mi configuración de Visual Studio Code.